Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Monasterio de San Bernardo. Mi nombre es Gerardo Fernández Morante y estoy encantado de estar aquí esta tarde con todos ustedes porque este lugar es maravilloso para hablar de un tema tan profundo y a la vez tan misterioso como es el silencio. Les ruego que apaguen los móviles y yo creo que en pocos minutos ya vamos a tener la sala en silencio para poder escucharlo bien y disfrutar de este rato, ¿de acuerdo? Hace unos días, tomándome un té, en un azucarillo, leí una frase de Hemingway que decía que hace falta 2 años para aprender a hablar y toda una vida para aprender a callar. Las semillas de las que nacen los árboles nacen del silencio. Sin embargo, cuando el árbol muere, cae de forma brusca y ruidosa. Todo lo que nace a la vida nace siempre en profundo silencio. Cuando nace un bebé, necesita alimento, necesita amor y necesita un espacio de silencio. Jesús Ferreiro Rúa, presidente de la Fundación Titanic y hombre que ha dedicado toda su vida al estudio de ese trágico accidente naval en 1909, nos comentaba hace poco en una conferencia que después de 50 años tuvo la suerte de entrevistar a los supervivientes que quedaban y todos ellos coincidían en una sola cosa, en el absoluto y cruel silencio que se hizo cuando el último mástil del barco se hundió en lo más profundo del océano. El 100% de los astronautas coinciden en el silencio sepulcral que hay en el espacio exterior. Neil Armstrong aseguraba que en la Luna se escuchaba el silencio. Cristo Jesús, en la última etapa de su vida, buscó el silencio en el desierto de Judea y en silencio se encontró a sí mismo y pudo vencer las tentaciones. Yo creo que esos 40 días y 40 noches de ayuno, de soledad y de profundo silencio interior han cambiado la historia de la humanidad. El desierto es sin duda un buen lugar para el silencio. Si ustedes le preguntan a una persona que vive en una gran urbe por el desierto, esa persona que está acostumbrada a vivir entre edificios grandes, entre ruido, entre tráfico, entre el bullicio y la velocidad vertiginosa en la que estamos todos hoy en día, le dirá que el desierto es un lugar donde hay mucha arena, un lugar donde hace mucha calor durante el día y mucho frío por la noche, y poco más. Pero sin embargo, si le preguntan a un nómada, a un pastor del desierto, a un guerrero tauré, por el desierto, seguramente le digan que en el desierto está todo aquello que entra en el corazón. Gautama Siddhartha abandonó sus palacios, sus riquezas, su comodidad e incluso a su mujer y a su hijo de 1 año. Los abandonó para encontrar el origen del sufrimiento, para entender el origen del sufrimiento. Vestido con telas que arrojaban las mujeres tras la menstruación, caminó y meditó durante 7 años. Tras duras pruebas y un silencio casi absoluto, encontró la iluminación, el samadhi, como le llaman los budistas. Debajo de esa higuera se hizo Buda. Y eso fue gracias a ese silencio. ¿Se imaginan ustedes a Alexander Fleming escuchando reggaetón mientras descubre la penicilina? ¿Ustedes creen que la ciencia se podría hacer sin contemplación y sin silencio? ¿Qué es el silencio? ¿El silencio habla? ¿Solamente podemos encontrarnos a nosotros mismos a través del más absoluto silencio? ¿Por qué nos asusta tanto el silencio? ¿Por qué nos refugiamos en el silencio en muchos momentos de nuestra vida? ¿Se puede apreciar la belleza con ruido? Hoy, aquí y ahora, vamos a desnudar aquello que cuando se pronuncia desaparece, pero que siempre está. Decía el poeta sufí Rumi que el silencio es música. Yo realmente no sé si algunos de los 4 ponentes que tenemos aquí saben cantar, saben tocar algún instrumento o incluso si saben componer alguna melodía. Yo no lo sé. Bueno, pero tampoco me importa, porque sí sé que ellos conocen la partitura de su experiencia en el silencio. Escuchen y permanezcan en silencio escuchando a nuestro amigo
Anxo de Rego. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ha dicho, me llamo Anxo de Rego, sí, efectivamente. Y voy a leerles una nota que escribí, que la titulé Mi silencio. Comenzaré por eludir la primera acepción que define la palabra silencio en el diccionario de la Real Academia de Lengua: abstenerse de hablar. Y no hacerlo sería mantenerme callado, y precisamente no es el motivo ni razón de esta reunión. Si me lo permiten, deberían considerar mi intervención como la sexta acepción, como si fuera una pausa musical. No deseo callar mi silencio, tampoco reprimir una pasión, solo invitarles a rememorar sensaciones, recuerdos y sentimientos, aquellos que se produjeron en momentos importantes donde el silencio, hoy protagonista, fue, es y será determinante en cada una de nuestras vidas. La primera ruptura del silencio viene del mantenido en el seno materno hasta el momento crítico de nacer, para enfrentarnos a un mundo desconocido, repleto de ruidos, voces, aromas y contactos, y sobre todo el de la madre. Y a partir de ahí, los silencios coyunturales, obligados por cuanto nos rodeó, hasta desembocar en el inmenso placer de guardarlo una vez calmado el lloro por el desbocado apetito tras ser amamantado. Tranquilidad y, entre cortinas desconocidas y miradas de amor, buscar con denodado ahínco el silencio del sueño reparador en brazo de quien nos parió. Constreñido por romper la barrera del desconocimiento implícito durante los primeros años de infancia, reconocer y memorizar las letras con las que casar palabras y más tarde frases, guardar ese silencio del que nunca más nos separaremos. El silencio llena la estancia. Ya hemos roto el que imperaba en nuestro pequeño y desconocido cerebro. Lanzar al éter una palabra, mamá, tal vez papá, comprobando que rompimos el silencio que no dejará de acompañarnos. El silencio llena la estancia. La noche es nuestra, asesora, quien controla el reloj del tiempo. No podemos dormir, permanecemos bajo su manto. Solo alcanzamos a verificar el intenso dolor que nos ha regalado una frase decepcionante, escuchada de ese primer amor de adolescente. Creíste lograr que aceptara tu petición y, sin embargo, el rechazo produce un intenso padecimiento incontrolable donde el silencio es nuestro único acompañante. Y así, día tras día, pasan los meses, los años, los lustros se acumulan para relacionar todos y cada uno de los momentos en que el temeroso silencio ha luchado por encontrar su hueco en cada ser que le rodea, para concretar y conducirle al culmen de la tranquilidad. Para mí, el silencio lo definen la S de sosiego, el encontrado al practicarlo. La I de individualismo, nos permite reflexionar a solas. La L de longevo, nos deja conjugar el verbo envejecer. La E de encuentro con los recuerdos. La N de natural, tal y como siempre fue. La C de conversar, guardarlo en momentos en que el interlocutor habla. Y de indispensable, elemento para formar grandes acciones. O, finalmente, de objetivo, puede serlo con la ausencia del sonido. ¿Cuántos y grandes recuerdos aparecen galopando en mi cerebro? Cuando lo rompieron al nacer mis hijos, el día en que afirmé mi amor por mi pareja y lo guardé esperando su respuesta. Tantos que no los relacionaré. Uno, tal vez el más importante y decisorio en mi vida, lo encontré en la cima de una montaña. Allí supe la definición absoluta del silencio. Al bajar de allí, fue otra persona. Dos últimas consideraciones voy a hacerles. Dice un refrán: la palabra es plata y el silencio oro. Y Confucio señaló que el silencio es el único amigo que jamás traiciona. Ahora, si lo desean, pueden guardar silencio. Muchas gracias.
Aquí a mi derecha tengo a Andoni Martínez del Collado, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Actualmente es secretario de la asociación Ars Conditus, asociación cultural que trabaja, entre otras muchas cosas, para que hoy estemos aquí. Andoni, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí hoy, por ayudarme a organizar este evento, esta tertulia. Y quería preguntarte, tú que vives aquí en este monasterio, un monasterio donde el silencio muchas veces te abrazará, ¿no? El silencio que experimentas viviendo entre estas piedras, entre estos muros, ¿te ha cambiado la vida? Pues sí, evidentemente pueden imaginarse que, vamos a empezar por el principio, yo nazco en una ciudad industrial, como es Gijón, y en un barrio donde hay un polígono industrial. O sea, imagínense, un barrio además un poco conflictivo donde el sonido así más frecuente que llama la atención no son las campanas de la iglesia, sino que son, mejor dicho, la policía. Eso es donde yo me crié, donde yo nací. Empiezo a conocer el silencio un poco en la aldea. Me voy a la ciudad. Bueno, realmente me voy a la ciudad y no me voy directamente a la aldea. Me voy al Camino de Santiago. Y allí es donde empiezo a conocer la aldea. Donde empiezo a atravesar, imagínense, en medio de la naturaleza, ¿no? Tantas horas también en silencio, en soledad. Silencio relativo, ya lo saben, ¿no? Siempre hablamos de silencios relativos. Yo no hablo del silencio del desierto, que no lo conozco, pero sí hablo de ese silencio de la naturaleza, que te habla a ti misma, ¿no? Le habla a uno mismo. Atravesar la naturaleza, salir de la urbe, ¿no? Del ruido, sobre todo. Volvemos a la pregunta, ¿no? Y este espacio, ¿cómo llego yo a este espacio? Pues huyendo de la ciudad. Huyendo de la ciudad, me voy a vivir en una aldea y resulta que se presenta una oportunidad que habla de monasterio. Por eso yo ahora siempre voy a hablar, cuando yo hable del silencio, voy a hablar de la perspectiva monástica, que es un poco la mía, porque yo vivo aquí en ese silencio, a pesar de que ya no he ido ahí a un chicuelo, ¿no? un chiquitín, que bueno, rompe mucho el silencio últimamente. Pero, ¿verdad que se respira silencio entre estos muros? Bueno, pues imagínense esto siempre, constantemente, día a día, ¿no? Desde luego es una experiencia, ¿cómo decirlo? Es una experiencia de vida, sin duda. No como la de los monjes, porque ellos practican el silencio. Y esto es la base fundamental del monacato. Lo saben, ¿no? Y aprovecho, solo digo esta frase y terminamos. Dice San Bernardo de Claraval, termino con esta pregunta, dice San Bernardo de Claraval, dice: el silencio, guardián de nuestra religión. El silencio es nuestro vigor. O sea, el silencio es nuestra fuerza. Simplemente que reflexione un momento en qué diferencia un monje de nosotros, ya sea oriental, occidental. ¿Qué es lo que más diferencia a un monje de nosotros? Que vive en silencio. Su forma de vida es el silencio. No olvidemos que ese es lo fundamental, porque viven en silencio. Todo lo que conlleva eso después, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Aquí a mi izquierda tengo a María del Mar Carmona. Nació en Cazorla, aunque lleva más de media vida en tierras nazaríes. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Estudió un máster en Comercio Exterior y Turismo, ha trabajado como docente durante varios años. Es una buscadora, ella se considera una buscadora empedernida, yo creo que lo es, porque la conozco un poco. Actualmente dirige el Centro Alma y Tierra, espacio dedicado al crecimiento personal y terapéutico. Y María del Mar, buenas tardes. Muchas gracias por venir, bienvenida. Quería preguntarte, ¿el silencio nos libera de los grilletes del sufrimiento? Sí, sin duda sí. Conectar con el silencio es conectar con tu alma, con tu espíritu, entonces por supuesto que sí. Aunque también el silencio tiene matices, tiene diferentes tonalidades, y hay algunos silencios que nos pueden ahondar un poco más en el sufrimiento, ¿no? O pueden causarlo, pueden causar heridas, pero en general me quedo con que nos libera del sufrimiento. ¿Lo podemos considerar una terapia? Totalmente. Incluso más que una terapia, es como el camino necesario de regreso hacia uno mismo, hacia una misma, ¿no? Sin el silencio no hay conocimiento, autoconocimiento. Bueno, muchas gracias. Aquí a mi derecha tengo a Kiko del Barco. Nació en Sevilla,
licenciado en Teología por la Universidad de Comillas y en Filosofía por la Universidad de Granada. Hizo un máster en Espiritualidad en la Universidad de La Habana, en Cuba. Ha ejercido su labor docente en el Departamento de Teología y Filosofía de la Universidad Católica de Paraguay, donde ha permanecido 5 años, ¿verdad? Sí. Actualmente es profesor en la Universidad de Jaén, en Magisterio y en el Colegio de Safa de Úbeda. Como padre jesuita, atiende pastoralmente en varios centros de la provincia de Jaén. Bienvenido, Kiko. Muchas gracias por venir. Quería preguntarte, ¿el silencio es el alimento del alma? Sí, yo creo que es lo que te fortalece. Bueno, quería aclarar una cosa. Soy licenciado en Filosofía por Comillas y en Teología por Granada. Ah, vale. Bueno, pero da igual porque eso es lo de menos. Pero el silencio es alimento del alma. Yo creo que sí, porque es lo que es el alimento de la persona, ¿no? Porque yo creo que donde tú te encuentras con tu identidad más profunda es en medio del silencio, porque con tanto ruido que tenemos todo el día, tanta música, tantas modas, tantas tendencias que nos llegan por todos los canales, si uno no tiene una identidad creada, que se fragua en el silencio, en que tú te encuentras contigo mismo, con tu identidad y que posas los pies en una realidad, la tuya, no es que sea mala las tendencias, las modas no son malas, pero tienes que tener donde estás aferrado para poder asumir o tomar o coger o dejar todo lo que nos viene por distintos canales, ¿no? Entonces, indudablemente para mí el silencio es alimento del alma, de la vida y de la esencia del ser humano. Muchas gracias. Anxo Dorrego, que lo habéis escuchado antes, una voz para mí maravillosa, madrileño con descendencia celta, ejerció la abogacía, es narrador y editor, reconocido experto en novela negra, dirige, entre otras cosas, el blog El Sayón, es amante de la literatura, de la música y me consta de las buenas tertulias. Anxo, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Quería preguntarte, como experto en temas criminalísticos, ¿hay silencios que matan? Precisamente es donde se circula mejor. Donde, imaginaros una acción, por ejemplo, llega el investigador o el policía y se encuentra con 4 o 5 personas allí y entonces, yo no he sido, entonces, tú cállate. El policía le pide silencio, que se calle, ya hablaremos, iremos a la comisaría. Bien, entonces el silencio es primordial. En la novela negra, la novela policial, es indiscutible que el silencio es importante. El inspector, el investigador necesita silencios para analizar, reflexionar sobre los casos que tiene que investigar. La criminalística y la criminología, que son 2 vertientes distintas, porque una trabaja el hecho en sí e investiga, y la otra serie de artes que hay. Y también precisan silencio. En un laboratorio, para identificar un ADN, tienen que guardar silencio. No puede estar hablando esas cosas que salen muchas veces en las películas, que están poniendo música. No, que va. Hay que guardar silencio. Es importante. El silencio es importante también en la novela. Y el autor tiene que guardar silencios también para que el lector sepa analizar y comprender todo lo que se ha estado relatando, todo lo que se ha estado narrando. Muy bien, muchísimas gracias. Abro la pregunta a todos. ¿Sabemos escuchar? Bueno, lo primero, decir que es un poco traicionero Gerardo, porque nos ha hecho preparar ahí unas cosillas, pero luego él pregunta lo que quiere. Conste. Para romper el silencio. Nosotros teníamos montado una música, ¿verdad? Y nos ha quedado en silencio. Llegarán, pero bueno, sabemos escuchar. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, por mi parte, quiero relacionar lo de sabemos escuchar con la palabra sabiduría. ¿Por qué? Porque, insisto, yo siempre está hablando este hombre, un poco con mi experiencia también, ¿no? Pero yo no hablo de otro concepto de sabiduría. Pero el concepto de sabiduría para San Bernardo, fundamentalmente, y para la vida monacal, es saborear. De ahí viene sabiduría, saborear. O sea, no
a lo que estamos un poco acostumbrados en nuestra sociedad científico-técnica, ¿no? El conocimiento erudito, un conocimiento práctico sin más, ¿no? Una práctica sin más, pero en un conocimiento de experiencia. Cuando se habla del silencio, el silencio también hay que saborearlo, hay que exprimirle, saborear, pero también quiero advertir, el silencio, para este tipo de perspectiva, es un lugar donde lo que se saborea no es realmente el silencio, sino la palabra, con palabras mayúsculas, que es lo que escuchamos en el silencio. ¿Verdad que en el silencio escuchamos cosas? Bueno, pues para él sería la palabra, y hay que saborear la palabra. Por eso me gusta mucho lo de saborear sabiduría, tener esa sabiduría. No sé si el orden, pero bueno, voy a seguir yo, ya que estoy por aquí, vamos corriendo. ¿Sabemos escuchar? Pues yo no sé si sabemos escuchar. Yo creo que lo que sí sé es que deberíamos aprender a escuchar. Porque a veces cuando nos ponemos a querer ayudar a otros, siempre vamos con nuestra propuesta, ¿no? Y nunca vamos escuchando a la persona qué nos está pidiendo, qué nos está demandando, sino yo voy con mi propuesta, vamos como los americanos, ¿no? Hay un problema, bajamos con los helicópteros, hacemos lo que es y nos vamos, ¿no? Y yo creo que me parece que la propuesta de Jesús de Nazaret es nacer en el lugar, y para nacer se nace en el silencio, en la escucha, en la paz, en el momento de la noche, ¿no? Se puede llegar a cambiar el mundo como los americanos con sus helicópteros y sus cañones y sus tanques, o como Jesús de Nazaret naciendo y creciendo al ritmo de los hombres, ¿no? Y me parece que ahí está la esencia del aprender a escuchar, ¿no? A uno, al otro y a Dios, y al ritmo de la gente, ¿no? A mí me parece que eso deberíamos de aprenderlo. Yo estoy de acuerdo con él y añadiría que para saber escuchar hay que hacer una práctica activa del silencio. Si en ti no practicas el silencio, saber escuchar es difícil, ¿no? Hay veces también que vienen a nosotros personas con mucha necesidad de ser escuchados, y creo que practicar la escucha también es una señal de humildad, ¿no? Saber escuchar al prójimo, atenderlo, y como un acto de amor y de humildad es súper importante. Hay veces que hay que aprenderlo, hay veces que se practica, hay veces que sale natural, pero es fundamental en la vida, ¿no? Pero sin duda, para practicar la escucha hay que practicar el silencio. ¿Consideras tú que la práctica de la meditación es la mejor forma de silenciarnos? Sí, porque además no se nos olvide que hay muchas maneras de meditar. O sea, porque muchas veces pensamos que meditar es simplemente, entre comillas simple, sentarme en una silla y cerrar los ojos, ¿no? Quizá para nosotros es muy difícil hacerlo desde esa perspectiva, pero hay maneras magníficas de meditación, como dar un paseo en la naturaleza, escuchar este sonido, esta música del agua, un paseo consciente. Todas son maneras de meditar y de practicar ese silencio, y sin duda la meditación es el mayor encuentro con uno mismo. El silencio realmente nos sana. ¿Nos sana? Sí, realmente nos cura de los males de la sociedad. No sé si nos curará los males. Lo que yo me planteo no es que nos cure, sino el temor de mucha gente al silencio. Es decir, la gente muchas veces, yo creo que, aunque reflexionemos, tememos ese silencio. En una confrontación con una persona, muchas veces es un ataque directo, es una huida hacia adelante. Entonces no quieres guardar silencio, no quieres escuchar a tu interlocutor porque temes algo, es decir, no estás preparado realmente para el silencio. Ese es un temor, no sé si nos cura. Yo creo y quiero que sí, que nos cure el silencio. Todos hemos pasado
la dichosa pandemia que nos mantuvo encerrados en casa tantísimo tiempo, a mí personalmente me dio mucho tiempo, me favoreció el silencio. No hablaba más que con las amistades o te comunicabas por WhatsApp y saber cómo estaban tus amistades. Pero era silencio el resto del día. No podías estar en contacto constantemente con ellos. Y ese silencio, no sé si me ha curado. Desde luego, lo que no me ha provocado es que haya tenido que ir a un psicólogo para favorecerlo. Yo me escudé en escribir y tuve tiempo de escribir 2 novelas. En mi silencio, porque yo no puedo escribir si no tengo silencio. La inspiración nace entonces aparte del de que silencio. los hombres tenemos una neurona nada más, según dicen las mujeres. Entonces yo no puedo hacer 2 cosas a la vez. O sea, me puedo poner a escribir y puedo poner a un Mozart o puedo poner Tchaikovsky según el espíritu que en ese momento tengas. Pero lo que sí es cierto es que para escribir te tienes que concentrar. Y concentrarte es guardar silencio. Y estar imaginando esos personajes o esas acciones que van a tomar. Nos cura. El silencio, claro que nos cura. Por lo menos es una barrera para que no enfermemos. ¿Y nos inspira? Absolutamente. Bueno, hay grandes beneficiados de esa inspiración. Hablemos de la música, por ejemplo, ¿no? La música es silencio. Incluso las partituras tienen su punto de silencio ahí. Son notas no ejecutadas, ¿no? Exactamente. ¿Qué sería la música sin los silencios? No existiría. Yo tengo hace poco tiempo, estuvimos en un concierto que disteis aquí de un cuarteto. Y graciosamente, bueno, se escuchó, bueno, me encantó, ¿no? Y Máxime Mozart, ¿no? Es uno de mis preferidos. Pero yo recuerdo a la gente que no está... Lógicamente, no todo el mundo tiene por qué entender de música, ¿no? Pero sin embargo había un documento que nos dio, un papel que nos dio, los 3 o 4 movimientos, y la gente no guardó silencio, aplaudió porque tenía un fervor a los asistentes y sin embargo la obra no había acabado. Había una ruptura del silencio. La música estaba, pero había una ruptura del silencio. La gente aplaudió nada más acabar el primer movimiento. Cuando no es debido, ¿no? Ya. Muy bien. Kiko, te quería preguntar, ¿el camino hacia todas las cosas grandes pasan por el silencio? Los caminos hacia las cosas grandes pasan por muchas cosas, pero yo creo que aquí ya centro un poco más en lo que es la espiritualidad ignaciana, ¿no? Yo creo que el jesuita, que a pesar de que nosotros no somos una congregación de silencio, somos para discurrir como decía San Ignacio, para estar, pero el jesuita se fragua en el silencio. Indudablemente mucho de lo que somos y lo que hacemos es porque nos hemos fraguado en ese mes de ejercicio, en los ejercicios constantemente, en el que San Ignacio decía en una de las anotaciones previas a los ejercicios, que se aparte y estamos, cuando tengan noviciado, pues con 20 años, un mes entero de silencio para un estudiante universitario era una locura, o sea, nadie... Pero yo creo que ahí me fragué. Entonces, mi experiencia es que sí me he podido fraguar en silencio. Ignacio yo creo que nos propone ese silencio como algo fundamental, ¿no? Para encontrarte contigo y a Dios, ¿vale? Y ahí encuentras al otro. Y después tu vida tiene mucho de apostólica, de estar fuera. Probablemente haya otras experiencias que las cosas grandes hayan salido de otras experiencias, de la necesidad, no lo sé. Pero en mi caso, y creo que por mi vocación, mi trabajo apostólico e incluso podría decir que la compañía, los jesuitas nos fraguamos en el silencio y el origen, la esencia está en los ejercicios espirituales, que indudablemente son apartados, en silencio absoluto, durante un mes al principio y después constantemente al final de cada año, por lo menos al menos 8 días de corte, de parón, de alejarte y de retirarte para escuchar a ti y a Dios. Entonces yo puedo decir que en mi caso las cosas importantes, mi vocación o lo que hago, lo que dedico mi vida, está fraguado y enraizado en el silencio. No sé si todo el mundo, o sea, yo creo que muchas veces hacemos grandes cosas movidos por la necesidad,
Y a veces cuando te das cuenta, pues bueno, habrá de todo, pero en mi caso puedo decir que sí, que el silencio es importante. ¿Conocerse a uno mismo es conocer a Dios? Indudablemente. Yo para mí sí. O sea... Por lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Es relacionado el silencio para el encuentro con uno mismo, ¿no? Encontrarte con uno mismo y así saber qué es Dios en tu vida o en qué lugar te encuentras. Yo desde el punto de vista creyente, por supuesto, conocerme a mí es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un momento, tú lo has citado antes, ¿no? 40 días del desierto tras el bautismo del Señor. Bueno, pues eso, por dar un poco de teología, pero vamos, aparecen los 4 evangelios, ese momento después del bautismo, Jesús va al desierto, y yo creo que ahí Jesús aprende a ser humano, a enfrentarse con la limitación que tenemos todos, tentaciones, llámale como quieras, y ahí se empieza a hacer divino. En el momento en que se humaniza, comienza a ser divino. Yo lo creo. Y es que yo creo que la encarnación es eso. Dios se encarna en nuestra realidad porque no es pecado, porque es posibilidad. Y Jesús, cuando se encuentra con la humanidad, con la limitación, con la tentación, ahí empieza a ser divino en el momento. Y eso lo escucha apartado, en el silencio y la soledad. Muchas gracias. Doni, ¿el silencio duele en la noche oscura del alma? Bueno, una pregunta muy carmelitana. Vale. Sí, es que también hay que diferenciar un poco ese espíritu carmelitano del espíritu monacal en general, ¿no? Tiene un aspecto un poco peculiar. Precisamente esa noche oscura todos deben de pasarla, ¿no? Para poder entender, para poder, ¿cómo decir?, sentir, más que entender es sentir. Porque una cosa que quiero también dejar muy claro es que toda la espiritualidad monástica en general, aquí se incluyen los carmelitas, se basa en la experiencia y en el sentir. Y la fe es una fe de confianza en lo que escucha, en lo que oye. No tanto, bien, bueno, esto lo saben muy bien los jesuitas, con la experiencia del sujeto y Dios, ¿no? Ellos siempre, ¿verdad?, tratan de que, aunque no sean monjes, pero tratan de que el sujeto, nunca mejor dicho, tiene que ser un sujeto, escuche la palabra de Dios. Ellos no les dicen, ¿verdad?, lo que tienen que hacer. Hay una experiencia personal que tuve con Kiko que me gustó muchísimo, que no sé si la puedo contar, tomando un café. Cuéntalo. Sí. Es un pequeño ejemplo, ¿vale? Un pequeño paréntesis que me ha venido a la mente. Me gustó muchísimo la respuesta de Kiko porque tienen hechos, ¿verdad?, una especie de no clínica, es una especie de ayuda, de un lugar donde se ayuda a las personas pues, que necesitan ese apoyo espiritual. Vamos a hablar de un caso un caso tan duro como puede ser un aborto, ¿no? Un caso tan duro como es este. En un momento una mujer pues decide que lo que quiere es ello. Una acompañación espiritual se basa en no decirle lo que tiene que hacer, sino decirle las posibilidades que hay y lo que uno considera que está viendo, que le está diciendo, ¿no? En este caso Dios. Bueno, Kiko, en una de estas cosas que tiene él, estas frases que tiene él mágicas, dijo: ¿cómo voy a decir yo si la que va a tener el hijo es ella? ¿No? La que va a tener el problema y la responsabilidad va a ser ella. Bueno, esa actitud me gusta mucho para considerar, siempre tenemos, ¿verdad?, la idea de obediencia, de mandato, de obediencia, siempre tenemos esa idea de obediencia como, han dicho algo, tengo que obedecerlo. Cuando obediencia para un monje, para el espíritu monástico, esto tiene que ver con el silencio, porque es en el silencio donde se obedece, curiosamente, es audire, es escuchar, y escuchar lo que te están diciendo. Eso significa obediencia para un monje, en la raíz, escuchar lo que están diciendo. Bueno, todo esto venía por la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Y la noche oscura del alma es, de repente, no escuchar nada. Y eso también es otra cosa aparte, ¿no? No escuchar nada. Es decir, estoy solo absolutamente. Es más, decir, Dios se ha callado. Como dice un salmo, ¿no? Aparta las nubes, Señor, porque no te veo, no te oigo. Está todo cubierto de nubes. Bueno, pues ese momento es
un momento también radical de la espiritualidad, de una espiritualidad muy profunda. No digo que todo el mundo tenga que llegar a ese momento, ¿no?, de abandono, pero el propio Señor en la cruz, y termino con esto, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa noche oscura del alma, yo creo que en el Evangelio está bien definida con esas últimas palabras de Cristo en la cruz. ¿Podemos seguir? Si quieren alguien aportar algo, siempre podéis, aunque haga la pregunta a una de las personas, de los ponentes, podéis participar, podéis intercambiar si queréis. Anxo, te quería preguntar, como editor, como editor y escritor, narrador, ¿de la más íntima fuente del silencio nace el lenguaje? No, yo creo que no. El silencio, o sea, el lenguaje no puede nacer únicamente del silencio, porque el lenguaje precisa conocimiento. Entonces tú tienes que, desde tu más tierna infancia, te enseñan a leer, a casar palabras, a montar oraciones. El conocimiento te sirve, te exige leer mucho, leer a otras personas, otros pensamientos, otras culturas, y eso favorece en tu intelecto. Después tú lo tienes que traducir, lo tienes que analizar, aplicarlo a tu idea, a tu filosofía de la vida o lo que tú quieres representar en la narrativa. Pero el silencio va contigo, no tiene por qué. Necesitas eso, necesitas conocer. Eso sí forma parte. Lo que yo añadiría que sí, el silencio es esencial, porque nos va a permitir de alguna forma que logremos y conozcamos la belleza. Ya lo dijo, me parece que, ¿cómo se llama? Un maestro budista, Thich Nhat Hanh, perdona, pero no sé, indio, y dijo eso, que dice: cuando el silencio interior es esencial para oír la llamada de la belleza. Entonces, a mí eso me parece... ¿Se puede apreciar la belleza con ruido? ¿Se puede apreciar un amanecer con ruido? ¿Se puede apreciar la belleza de una flor con ruido? ¿Se puede mirar los ojos de una persona? Yo creo que sí, vamos, eso. Pero apreciar realmente... ¿No crees que hace falta el silencio para llegar a profundizar en ese tipo de emociones? Ese tipo de sentimientos. Sí, el silencio, porque si tú tienes en ese momento a tu pareja, la tienes cogida de la mano y los dos guardáis silencio y estás viendo cómo el sol amanece y está rompiendo el horizonte y sale y te ilumina la cara y ves la cara de tu pareja al lado y tu alegría y tu cariño, claro. ¿Cómo no va a ser esencial, hombre? Claro el silencio, que sí. En ese momento. Ese momento es crucial, que es el silencio, porque una palabra, un momento, un ruido, eso rompe el encanto. Rompe el encanto. Rompe el encanto absoluto. Entonces, bueno, yo es que puedo contar muchas cosas, pero es que tampoco... Otro día, sí, la siguiente. A propósito del lenguaje, sí que quería comentar una cosa, sobre todo para que intentemos abrir un poco nuestra mente, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a los 5 sentidos, ¿verdad? Tenemos 5 sentidos, nos han enseñado esto desde pequeñitos y demás. Hay otras culturas, hay otras perspectivas, ¿no? Otra perspectiva muy interesante, sobre todo la Edad Media. A mí me fascina la Edad Media. Y la Edad Media, algo bonito que tiene es que tiene muchísimas perspectivas. Lo que está pasando en Roma no tiene nada que ver con lo que pasa en París, ¿vale? Ni siquiera las normas de tráfico son iguales. Allí cada uno, ¿vale? Un poco lo que nos metamos en el... Pero yendo al lenguaje. Para un hombre medieval, en muchos de los puntos, una cosa que tienen bastante en común, es que el lenguaje es un sexto sentido. Tal cual. O sea, un sexto sentido. Es una manera de percibir la realidad. A lo mejor no están tan equivocados. Es igual que los ojos. Imagínense que estamos ciegos todos. No sabemos que existe, ¿verdad? Estamos todos ciegos, absolutamente. Nos quedamos con 4 sentidos, nada más. Si alguien nos dice que ve, decimos que está absolutamente loco. ¿Sí o no? Bien. Sexto sentido, el lenguaje. Si alguien piensa que el lenguaje es una manera de percibir también, claro, hay que ver en el lenguaje todo lo que tiene la mente, ¿no? La contemplación, todo esto. Creo que las palabras son
grandes, ¿verdad? El lenguaje como un sentido. Fíjense qué importancia puede tener esto radicalmente en el pensamiento. Lógico que cuando se escribía palabra era con mayúscula en otros tiempos. Una reflexión simplemente. Pero yo por ahí, tú lo dices así como un sentido más. El lenguaje, filosóficamente hablando, es performativo. O sea, como tú hablas, es como tienes estructurada la mente. Y a veces podemos utilizar un lenguaje pues, muy moderno, muy conciliador, pero es ficción cuando pones a la persona en el límite y cómo se expresa ante determinados problemas, ante determinadas situaciones, tú dices, pues esto es lo que tiene en la cabeza. Indudablemente nuestra forma de hablar define lo que estamos pensando. O sea, es que es una forma de atrapar la realidad. No sé si es un sentido, como tú decías, pero sí es una forma de atrapar la realidad. Cómo tú tienes atrapada la realidad, con las palabras que estás utilizando y cómo las estás utilizando, y cómo defines las cosas, es como tú tienes atrapada la realidad. Indudablemente no estructuradamente, y por eso, como tú hablas también de las palabras que, pues organiza la mente, o sea, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, nuestras expresiones, es como tenemos estructurada la cabeza, ¿no? Yo querría añadir algo en relación al ruido, porque creo que hoy en día sería sencillo ir a un ashram, a un templo, meditar, estar durante un mes totalmente desconectado del móvil, de los problemas de la familia, de la hipoteca. Eso es fácil, ¿no? Pero yo considero que la maestría de esta vida es en un mundo que nos invita al ruido, al estrés, al vivir con muchas emociones que se mueven, conectar ahí con el silencio. Y ahí es donde lo aprecias todavía más, ¿no? Porque yo hay veces, yo vivo en el centro de aquí de Granada, que es, una locura absoluta salir a la calle o abrir la ventana, ¿no? Conectar ahí con el silencio es casi un milagro, ¿no? Y cuando estoy conectando con mi interior y yo veo el ruido, es como conseguir esa capacidad de desligarte, despegarte como una pegatina y convertirte en observadora, ¿no? Y eso es una experiencia increíble. Así que a mí me gusta practicar el silencio en mitad del ruido, porque en este momento es nuestra realidad. Así que tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Te aíslas, ¿no? Me aíslo, pero muchas veces incluso en la ciudad con todo el ruido, poder apreciar cómo cae una hoja, y a veces yo digo, soy una afortunada, porque hay mucha gente pues con el estrés, ¿no? Con el móvil o en otras cosas, y yo tengo la capacidad simplemente de respirar, conectar conmigo y conectar con lo que veo. Me es un reto salir a la calle, a la misma calle de siempre, y ver una ventana con un detalle que nunca había apreciado. Para mí eso es el regalo que me puede ofrecer lo cotidiano, ¿no? Sí. Pero para eso hay que estar en el aquí y en el ahora, hay que vivir plenamente conscientes del presente, ¿no? Exacto. Es que para mí, en estos silencios que nos hablan, y a mí que me hablan, preguntaba qué era el silencio, y es un estado del ser, es un estado de presencia. La presencia es igual al aquí y a la ahora, así que para poder practicarlo es en este circuito, ¿no? Hay una aceptación plena del momento, ¿no? Sí, porque al final la aceptación plena es una lección de humildad. Aceptar la realidad tal y como es, para mí conlleva humildad, ¿no? Sentir que tenemos que perdonar o que hay algo que perdonar, en cierto modo conlleva soberbia. Mira, una cosa que me está llamando la atención, donde está llevando la conversación, ¿el silencio tiene algo que ver con el perdón? No sé. Yo no sé, o sea... Es complejo, pero no sé, le encuentro cierta relación.
Bueno, pero yo creo que es tan complejo como el ser humano, ¿no? Que es que somos complejísimos, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que indudablemente a mí una cosa que me costó tiempo entender, que sabe mucho más que yo como soy jesuita lo siento, porque tomo yo a mi casa, ¿no? Pero es verdad que me costó mucho comprender, pero que creo que sí, cuando María tiene un problema, María guardaba en su corazón. Digo, ¿qué será esto de guardar en el corazón? O sea, estas cosas, estas expresiones bíblicas que tú dices, ¿de dónde vienen y a dónde van, no? Pero leyendo a un psicólogo decía que entre el tiempo que pasa entre estímulo y la respuesta es donde se ve la humanidad. El animal ante un estímulo responde. Y el tiempo que pasa, que tú dejas pasar entre un estímulo y una respuesta, es donde tú ves, donde nos vamos humanizando. Y yo, a lo mejor me equivoco, esto es una interpretación mía. Yo creo que María, cuando dice el Evangelio, guardar en su corazón, digo, María humanizaba a veces, porque siempre que hay un problema, algo que no entiende, algo que le sobrepasa, siempre acaba diciendo esa coletilla de María guardar en su corazón. Y cuando leí al psicólogo, digo, pues yo creo que por aquí van los tiros, ¿no? Cuanto más tiempo dejamos pasar entre un estímulo y una respuesta, nos humanizamos. El animal se responde rápido. Y lo que nos hace humanos es, ante un estímulo a veces frustrante o doloroso, si respondemos inmediatamente, respondemos desde la herida. Si dejamos pasar el tiempo, respondemos desde la humanidad, ¿no? Y desde por lo menos la cordura. O sea que por eso me dice a mí una amiga mía, que yo soy conductor violento, por decirlo de alguna forma, me dice, ¿Conduces como piensas? tranquilo, o cuenta hasta 10 para no tener que discutir con alguien, ¿no? Es decir, ese silencio, esos 10 o esos 20, eso es lo que estás proponiendo, ¿no? Sí, o sea, y que nos lo dicen muchas veces, cuenta hasta 10, ¿no? Cuando estamos en el colegio, estamos nerviosos, estás hormonado y tal, dice el profesor, cuenta hasta 10, ¿no? Pues, bueno, no sé si hasta 10 o hasta 200, ¿no? Pero, sí, porque a veces el 10 no salta, ¿no? Sigue saltando él, pero es verdad que sí, que yo creo que humaniza ese espacio que entre un estímulo y tu respuesta es más humana. Más humana, más mesurada, más sensata. Más real, porque también es muy real lo otro, somos animales. Entonces, también es muy real lo otro, pero es verdad que... real con nuestra verdadera naturaleza. Brota de las tripas, brota del dolor, brota de la frustración, brota, y ahí, bueno, por lo que sale herido, entonces, bueno, pues yo creo que sí que ese espacio, ese lapso, yo creo que nos hace humanos, ¿no? Sí. Pero, perdón. No, pero no, por favor. No, es que como he dicho, que la diferencia entre el animal y el humano, entonces yo, como a veces no cuento hasta 10, me estoy comportando como un neandertal, ¿no? Bueno, que forma parte de nuestra esencia, ¿eh? Somos racionales, pero animales, eso no lo podemos perder, ¿eh? Pero, o sea, no lo podemos perder. Bueno, pues esta es parte de nuestra realidad, y yo creo que lo que nos humaniza, lo que nos hace racionales, lo que nos diferencia a lo mejor de la brutalidad de algunos animales o de algunas respuestas, es exactamente eso. Sí. El dejar pasar, ¿no? Y no el dejar pasar, sino el que haya un lapso de silencio que te dé cordura en la... El silencio, entonces, ahí Sí, yo creo que... es conciencia. Sí, eso me encantaría añadir que totalmente, porque en ese silencio la conexión es con el ser, con la presencia. Entonces genera una diferencia, porque cuando yo no lo paso por el ser, conecto con mi herida, conecto con las heridas que yo traigo, que desde mi perspectiva te diría conecto con mis programas mentales o con los circuitos, ¿no? Pero si yo reacciono y contesto, sale esa parte animal, que es la parte animal, la parte herida, ¿no? Entonces ese silencio, conectar con él es contestar desde la presencia, así que totalmente de acuerdo. Andoni, vamos a cambiar un poco de tercio por tocar todos los ámbitos que podamos del silencio. ¿Relacionamos la muerte inevitablemente con el silencio? Pues sí, y por desgracia se considera la muerte siempre como algo absolutamente negativo. Es decir,
nuestra sociedad la muerte es prácticamente lo peor que puede existir. Digo, en nuestra sociedad contemporánea, actualmente, y el pensamiento que tenemos, ¿no? Como hombres queremos vivir hasta lo máximo. No siempre ha sido así. No olvidemos que venimos de una civilización cristiana donde lo que primaba fundamentalmente como concepto, luego ya las realidades van por otro sitio, pero es el sacrificio, ¿verdad? Sacrificarse, incluso hasta la muerte. Entonces no había una visión tan, digamos, penosa, no sé la palabra ahora mismo, tan negativa, tan peyorativa de la muerte. También porque la muerte era un paso más hacia otra vida, ¿no? Eso ha cambiado radicalmente. Entonces, ante esa muerte, que es un reposo absoluto, una paz absoluta, en el que uno no se va a mover más, en que uno pierde la esencia, ante ese terror, pues nos hemos decantado por que la muerte sea, vamos, y incluso se relacione ese silencio con la muerte, que ahí viene, ¿no? La relación con el silencio y la muerte. Básicamente el ruido no es más que intentar tapar ese silencio de la muerte. Y por último, decir que la sabiduría, desde ya pues, el principio judaico, viene por el temor. La sabiduría es despertar la conciencia, y el único animal que guarda muertos y el único animal que mantiene la muerte presente en su vida hasta el día de hoy, se está desvaneciendo, ha sido el hombre, ¿no? Entonces, era el despertar de la conciencia, sobre todo para la cultura judio-cristiana. Con el temor comenzaba la sabiduría, así se decía. Luego ya llega el amor, lo primero es el temor. Entonces, por ahí sí podemos relacionar también ese temor a la muerte que tenemos hoy día, que es espeluznante. Yo creo que incluso se banaliza, ¿verdad? Vemos muertes como si nada en la televisión todo el rato, en cualquier sitio se banaliza, como nos enseñan a morir en un hospital lleno de máquinas, que también es terrible. Estamos en una situación en que la muerte quiere desaparecer, pero yo creo que está más presente que nunca en ese sentido, ¿no? En el sentido del temor, del miedo que intentamos negar. A mí me gustaría añadir que me parece curioso que para morir se rompe el silencio y hay como un sonido, ¿no? Es como... Y también es un sonido para nacer. O sea, nosotros estamos en silencio en el vientre materno y cuando venimos a la vida rompemos ese silencio, ¿no? Hay un llanto. Entonces es curioso como en esos dos momentos del ciclo se rompe ese silencio, ¿no? Simplemente como reflexión. No, yo no quería añadir si el silencio se puede confundir con la inactividad psicológica. Plantea esa pregunta, ¿no? Sí, a los cuatro. No, mira, yo no. Me toca quedar. ¿Se puede confundir entonces el silencio? Tú quizás seas la más... No, él sabe bastante de psicología también, ¿eh? por lo que he podido comprobar. He leído, ¿eh? No, Ese tipo de silencio, Podría dar lugar, ¿eh? Porque, bueno, ahí sí, es que quizás la línea es muy delgada, ¿no? Para algunas personas, la línea es muy delgada. Entre la inactividad, el silencio, sí. Pero, perdóname, yo no conozco a nadie que tenga inactividad. O sea, por muy listo o muy torpe que sea, la mente siempre está funcionando. Sí. Siempre. En un grado mayor, en un grado menor, que te la tomes más en serio, que te la tomes menos en serio. Pero al final la mente tiene su proceso. Ahí está el ego, la voz del ego, dándonos instrucciones continuamente y viendo las cosas muchas veces como no son. No, incluso entonces, si ya estás soñando, claro, soñando y por eso yo creo que el silencio, escuchando voces, por eso yo creo, el silencio a veces lo confundimos. Sí. Pero por eso yo creo que el silencio interior te hace ver que tu mente te está engañando. La mente, los pensamientos la mente es una herramienta fantástica, pero no podemos dejarnos llevar por su inercia. Son 60.000, 70.000 pensamientos al día.
de los cuales el 90% son negativos. Y esos 60.000 pensamientos son un día, otro día. Si te lo vas creyendo, al final. Por eso yo creo que el silencio nos ayuda a desprender un poco de esa identidad falsa que tenemos en realidad. No, sí, yo me has convencido. Yo no quería intervenir. No, pero sí, yo sí, a mí sí. Pero bueno, por eso te digo que al final, no sé. Quizá Quizá para entender un poco el concepto, por ejemplo, de nirvana, ¿no? De intentar que la mente, y bueno, no tiene nada que ver con el monacato, pero que la mente vaya hacia prácticamente la inactividad cada vez mayor, ¿no? Igual que la respiración. Y podemos entender un poco que cuando tenemos unas experiencias muy fuertes, es verdad que algunas experiencias muy fuertes, pongamos ejemplos, piensa cada uno, ¿no? En una experiencia fuerte, de repente en esos momentos la actividad intelectual prácticamente se anula, ¿verdad? Es una sensación, las sensaciones, quizá por ahí podemos intentar entender un poco esa ida hacia el nirvana que muchas veces pues, es una de las prácticas de meditación más fuertes, ¿no? Y potentes, que claro, en nuestro mundo actual es prácticamente un arma magnífica, por cierto, para intentar rebatir todo lo contrario de nosotros. No olvidemos nunca una cosa, y lo pongo en relación, ¿vale? No olvidemos nunca una cosa: cualquier ser humano nacido antes del siglo XX es prácticamente una raza diferente, como afirmación. Es una especie casi diferente. ¿Por qué? ¿Cuántos millones de imágenes artificiales tenemos en la cabeza? Pero millones. Y no piensen que una imagen o una palabra no es nada en el cerebro. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Por eso muchas técnicas de meditación van a intentar quitar. ¿Por qué? Porque, por lo que estamos diciendo, porque un hombre del siglo XIX, venga, no, vamos un poco más atrás, es mejor, siglo XVI, ahora dame ya, venga, dame, siglo XIV, XV, había visto cuántas imágenes artificiales había visto en su vida. ¿Cuántas? 100. ¿Cuántas hemos visto nosotros desde pequeñitos? Y no digamos nuestros hijos. No, el mío no, de momento, no me dejo yo ver muchas por ahí. Pero no le dejo, no, bueno, que no lo hay. ¿Me entienden, no? Un poco, para que entendamos el concepto, nuestro cerebro funciona tenemos un vertedero, bueno, podemos llamar papelera, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un contenido extra gigante y grande, enorme, que en otras épocas eso no pasaba. Para entender también a esa otra especie, ¿no? Un poco si se quiere. Basta, quería poner en relación lo que estamos hablando. Muy bien, algo que añadir, ¿no? Vámonos un poquito a la parte quizá más social. ¿Estamos despertando o sin embargo estamos demasiado distraídos? ¿Qué os parece? Yo creo que estamos distraídos, ¿no? Estamos muy distraídos, estamos muy hiperactivados por mucha información continuamente, entonces no nos permite focalizar nada. Despertando, yo no lo sé, yo creo que más bien distraído, yo lo entiendo más como distracción, porque tenemos estímulos continuamente, bueno, tú hablas de imágenes, sonidos, ideas, estamos continuamente, ¿no? Yo creo que más bien distraído más que despertando. Ojalá estuviéramos despertando, ¿no? Este es mi tema que me gusta a mí. Estará por ti entonces. Esto me gusta. Toma en tu parte. Pero sé que le gusta. Esto me gusta a mí mucho. Yo creo que es ambas cosas a la vez. Estamos despertando y a la vez estamos dormidos. Y estamos sobreestimulados, ¿no? Como bien comentaba, estamos tan rodeados de estímulos que todo nos lleva a estar mirando afuera y no mirar adentro, ¿no? Nos lo ponen más fácil para que así sea, para que vivamos desconectados, ¿no? Sí es verdad que a la vez, de una manera un poco mágica, nos lleva a seguir despertando y muchas veces nos creemos, ¿no? Como despiertos, pero realmente seguimos soñando, ¿no? Uh-huh. ¿Tú estás despierto o estás distraído? No, yo estoy pensando en que a partir de este momento, como el silencio que me está rodeando gustosamente, que el próximo libro que escriba
Le voy a llamar Silencio. Qué bueno. Y como una antigua amiga mía que me regaló un libro, El silencio habla. me regaló un libro que me dijo que era el libro blanco. Y entonces yo, cuando lo abrí, vi que era efectivamente blanco. Eran 250 páginas en blanco. Y dije, bueno, esto no dice nada. Dice, eso es para que recapacites y reflexiones. Silencio. Bueno, ya que estás hablando tú, una pregunta que rompe todo lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Los asesinos en serie siempre son tan silenciosos? ¿Perdón? ¿Los asesinos en serie son siempre tan silenciosos? Pero los asesinos en serie se dan solamente en Yanquilandia. Nada más. Aquí Sí. en España no hay asesinos en serie. Menos mal, ¿no? No hay. Aquí hacen más ruido. No hacen más ruido. Bueno, yo no soy policía, ni mucho menos. O sea, leo muchísimo y hablo con gente que está muy, muy preparada. Pero los hay silenciosos, lógicamente. Es decir, hay personas en las que tienen la capacidad y tienen una inteligencia superior, porque tienen defectos, lógicamente, no son tan normales como podríamos ser. Bueno, pues sois vosotros, yo no, yo es que soy anormal también en ese aspecto y no lo digo peyorativamente, ¿no? Entonces esas personas sí lo hacen todo en silencio, lo hacen, ellos son solos, trabajan solos, lo preparan solos y cometen el asesinato solo. Pero pueden ser múltiples factores los que les empujen a cometer el delito, ¿no? Pero los aquí en serie, es decir, que maten por la misma en España, muy poco, muy poco. ¿El psicópata es maestro de los silencios? Yo creo que sí, Necesita ese aditivo que significa estar preparado para cometer eso. Entonces, en los silencios también hay violencia y hay crueldad, ¿no? Yo creo que sí, claro que lo hay, indiscutiblemente. Quizá los mayores actos de traición siempre son en silencio. El mayor acto más de odio hacia el prójimo parece que siempre es en silencio. Yo también creo que sí. La indiferencia, que es una forma de relación nuestra, la indiferencia es matar. Hay mucha violencia en la indiferencia. No, yo no tengo problemas contigo, tú por ahí, yo por aquí, estamos en mundos absolutamente separados, ¿no? Entonces, para mí la indiferencia es un tipo de violencia, el que no media palabra, no hay posibilidad de encuentro, no hay posibilidad de arreglar, eso es tremendamente violento y es una forma de relación que está muy metida en nosotros. Ya no buscamos arreglar un problema o arreglarnos, ¿no? Sino que me dejen en paz, y que me dejen en paz matar al otro. ¿Por qué? Porque no existes para mí no existes, no tengo otro problema contigo, pero tú para mí no existes. Y es tremendamente violento. Pero ahí se conjugan otra serie de verbos, ahí se conjuga el egoísmo, el odio, la sinrazón que puede tener el individuo. Y luego está la educación de la persona, porque si no estás preparada intelectualmente, no tienes unos conocimientos, no te han enseñado desde que eras pequeño tus padres, tu familia, el resto de la familia, los amigos, el colegio, los compañeros de la universidad, todos es para aprender. Entonces, si eso no te han enseñado, entonces cuando tienes que cometer un delito, que hay muchas formas de delito, lógicamente, y yo no soy criminalista, pero es decir, esa persona cuando lo hace es porque le falta algo. Es decir, vamos a ver, yo me podría levantar todas las mañanas porque tengo un vecino que me fastidia con las motos todo el santo día, ¿no? Y me podría levantar por las mañanas y decir, bueno, joder, yo no me puedo concentrar a hacer mi trabajo en casa porque ese señor está con las motos constantemente. Y lo he denunciado y podría decir, bueno, pues no sé, le pongo una bomba, me lo cargo para que no tenga el taller y lo tengan que cerrar. Pero tengo una educación, tengo una preparación, unos sentimientos, una escala de valores que me permiten decir, yo no me puedo cargar a esa persona porque me está haciendo algo. Y tengo dos opciones,
o marcharme o aguantarme. Entonces, hay veces que cuento no como decías tú, cuento hasta 100, bueno, hasta 1200 la última vez, ¿no? Esto es infinito, ¿eh? Sí. Podríamos seguir. Voy a ir finalizando un poquito ya las preguntas, ya quedan pocas. De todas maneras, vamos a dejar unos 10-15 minutos para si vosotros queréis hacer alguna pregunta. Y me interesaría mucho, Kiko, que me dijera si el silencio es el idioma de Dios. Yo no lo sé. ¿Por qué? Que para escuchar a Dios necesita silencio, sí, pero que Dios habla por las personas, y las personas son vidas, sonidos, historias, y ahí nos habla Dios, ¿no? Entonces yo necesito silencio para encontrarme con Dios, sí, en parte por lo que tú decías, ¿no? Antes, ¿no? Pues San Ignacio decía una cosa, que los jesuitas teníamos que ser contemplativos en la acción. Y cuando yo decía que nosotros se fraguaba en el silencio, los ejercicios, en ese tiempo de apartarte, de estar tú con Dios, y mi experiencia es que en esos ratos yo he ido formando un claustro interno donde acudo en medio de toda mi realidad para tomar fuerza, para tomar aire, donde acudo para estar en plena actividad todo el día. O sea, nosotros no vivimos en monasterios, vivimos en medio de las ciudades, en medio de la realidad, en medio... ¿Por qué? Porque ahí también habita Dios. Y entonces para nosotros los jesuitas, por lo que yo decía, se fraguan en el silencio. ¿Por qué? Porque por lo menos mi experiencia es, y como yo lo expreso, a mí ese silencio, ese apartarme, me ha ido haciendo un claustro interior, pues como esto, donde hay columnas, donde hay un patio, donde hay una fuente, y donde yo en medio de todo el bullicio, de todo el ruido, de todas las historias en las que formo parte, porque están a mi alrededor rondando, necesito tomar fuerza y aire, pues para relacionarme, para escucharlas, para atenderlas, para encauzarlas en la medida de lo posible, sin que medie pues lo más radical, lo más primitivo, lo más primitivo, lo más arcaico. Sí, y tener pues no sé, pues tener como una palabra, Entonces yo creo que el silencio es el idioma de Dios. No, a mí yo he aprendido a relacionarme con Dios por el silencio para encontrar ese claustro, pero que yo creo que Dios habita la historia, y la historia es historia, personas, situaciones, cosas, y pues por ahí. Y el silencio nos acerca a la mayor gloria de Dios. Siempre. No, a ver, es la expresión de Ignacio, ¿no? Todo para la mayor gloria de Dios. Bueno, yo creo que como el jesuita entiende la mayor gloria de Dios es en medio de esas historias, de esa vida, de esas realidades a veces tan duras, tan complicadas, tan grotescas o no, o tan bonitas, ¿no? Porque yo creo que la vida de toda persona es bonita a pesar de la dureza en muchos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque es posibilidad de otra cosa, es posibilidad de Dios, ¿no? Tras el sufrimiento siempre hay atisbo de belleza, ¿verdad? Sí. Mira, esto es una experiencia que yo tengo, pero que he visto después de escuchar mucho, ¿no? A veces nosotros vivimos en una sociedad que parece que el dolor hay que ocultarlo, hay que esconderlo, la muerte, no se puede hablar, hay cosas que no... Pues yo creo que las personas que a veces le han ocultado, pues situaciones, realidades, todas las antes de Siddhartha Gautama, ¿no? Siddhartha Gautama es un niño que crece ocultando gran parte de ese dolor, ¿no? Y hasta que se encuentra con el dolor, bueno, pues nuestra realidad, cuando una persona, a un niño sobre todo, en pleno proceso, le ocultamos todo lo que tiene la vida de frustración, de dificultad, de negación, se lo ocultamos queriendo protegerlo, A la persona yo creo que en parte la destruimos, porque cuando tú te enfrentas al dolor, tienes el resorte para encarar la vida, que es difícil, que a veces es dura, que te encuentras con tu propia limitación y hay que aprenderla. Pues cuando uno está más tierno es más fácil aprenderla, ¿no? Yo creo que el dolor, si se le enfrenta, la gente que ha sufrido mucho son gigantes.
su experiencia vital es brutal. Y la gente que le han ocultado pues son pamplinas, a los pobres les falta resortes, les falta, esquivan, y yo creo que el dolor, la dificultad, la limitación, hay que dejar al niño que la enfrente, acompañarlo indudablemente, como todos nosotros, acompañarlo, pero la vida o la afrontas y te convierte en un gigante con toda la realidad, o te ocultas y te convierte en una persona bueno, pues que no sabe manejarse, no tiene resortes para vivir, no tiene resortes, se viene abajo, se rompe, pues cuando un trabajo no te paga lo que quiere. ¿Qué nos pasa hoy día? Bueno, yo es que veo a mis alumnos, con esto de la clase, la facultad, no todos quieren ganar dinero, tío, digo, sí, está muy bien, pero y desarrollarte como persona, porque si no ganas lo que tu padre ha ganado, parece que es frustrante, te vienes abajo, te deprimes, te hundes, y si le hemos enseñado a afrontarla, pues tiene fuerza, tiene para encarar la realidad. Yo que doy clase en una zona, pues, bueno, pues, Úbeda y tal, mucha gente viene de pueblos, mucha gente viene y están en internado, porque supongo que tienen posibilidades y tal, en internado que tenemos en Úbeda, y hay gente, bueno, pues menos preparada, pero con una capacidad de vida que a mí me sorprende, gente valiente que afronta, que se echa encima lo que venga, y si tiene que trabajar en el campo, tiene que trabajar en el campo, tiene que coger aceituna para estudiar, coge aceituna para estudiar, y son gente fuerte y sana mentalmente, y a veces te encuentras gente que no, que le han dado todo, le han ocultado todo, le han protegido tanto, que lo han hecho esclavo. Sí, protésico, o sea, necesitamos prótesis para todo, entonces son seres protésicos, ¿no? Necesitamos, cuando no podemos masticar, nos ponen eso, cuando esto nos ponen, bueno, podemos tener con tantos factores que al final no sabemos nada, no sabemos cómo sostenernos o cómo vivir, ¿no? Entonces yo pienso eso, o sea que, y eso es lo que yo me he ido encontrando de ver muchas historias, ¿no? Bueno, vamos a ir finalizando y para hacer honor, te voy a quitar un punto, para hacer honor al título de la tertulia, el silencio, una mirada al interior. Yo quería preguntarle a los 4 ponentes, ¿la búsqueda interior ha de ser siempre silenciosa? Yo diría que no. Haciendo extensible lo que comentaba Kiko, hay una búsqueda muy rica en el dolor, sabiendo sostenerlo, ¿no? Porque yo como terapeuta veo que en los procesos muchas veces intentamos evadir el dolor, ¿no? Es como hay un dolor, hay un sufrimiento, me lo voy a quitar, ¿no? Como voy a ir a este terapeuta o este gurú o como queramos llamarlo para que me quite este dolor, ¿no? Porque en una sociedad que va tan rápido, queremos quitárnoslo rápido, ¿no? Yo veo en mí misma y en mi trabajo personal, ¿no? En mi desarrollo como ser y humano, eso, que sostener el dolor cuando soy capaz de estar dentro de un proceso o de un sufrimiento, que para eso también hay que desarrollar una capacidad, ¿no? Puedo ver cosas de mi inframundo, es la palabra que me sale, ¿no? Puedo ver la belleza. Sí es verdad que cuando justo estás dentro del proceso es muy doloroso, porque es eso, ¿no? No nos han enseñado a sufrir, a sostener el dolor. Pero ahí, si consigues conectar con el amor, porque en el caso de un niño de lo que hablaba, si siente el amor de sus padres, todo lo demás va rodado, ¿no? Y ya como adultos, si estamos en mitad de ese proceso, si consigues desarrollar ese amor hacia ti misma o hacia ti mismo, el proceso es increíble, ¿no? Así que, aparte del silencio, hay mucha otra belleza y muchas formas de llegar al interior, ¿no? Pero con esto de la espiritualidad, o por lo menos con mi espiritualidad como yo la veo, muchas veces cuando empezamos en todo esto es como enfatizando la parte bonita, ¿no? Como quiero ver tu luz, lo que más me gusta de ti, tu sombra, tu parte oscura. No, yo eso no me lo muestres, no quiero verlo, no quiero mirar la mía, pero realmente ahí es donde está la belleza, ¿no? Y ahí es donde está el crecimiento personal, en poder iluminar esas partes oscuras, ¿no? Venimos a eso.
Entonces, me quedo más con la parte de dolor que con la parte de silencio, ¿no? Muy bien, interesante. Yo creo que lo importante es ser músico. Quiero decir, ¿cómo explico esto? Ser músico en el sentido de que el silencio es necesario, pero no todo solo el silencio, ¿no? Hay que ser un músico, utilizar el silencio y coger los sonidos e ir combinando esos sonidos para crear una armonía interna, ¿no? Eso sí, hay que desechar los ruidos, porque el ruido lo único que te aporta es esa desarmonía que no vas a poder... Pero claro, un ruido puedes convertirlo en música muchas veces, y ya con eso yo no digo más. ¿Algo que añadir? Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta a uno de los 4 ponentes, tenemos unos minutos. ¿Sí? Sí. Bueno, la primera persona que yo he visto ha sido a ti. También porque eres grande. Hemos escuchado, bueno, primero dar las gracias y la enhorabuena por esta tertulia fantástica. Y hemos escuchado que el silencio es amor, es belleza, es necesario, sana, necesario para conocernos a nosotros y conocer a Dios, pero me quedo con una cosa que me ha encantado. El silencio humaniza. Me ha encantado. Y además es verdad, o sea, nunca lo había llegado a reflexionar así. La pregunta para Kiko, precisamente porque me queda con esa palabra, el silencio humaniza. ¿Puede ser que esta sociedad está cambiando tanto, porque nosotros, esta sociedad medieval, nosotros buscábamos ese silencio y esta nueva generación le están enseñando a amar el ruido? A ver, yo soy optimista por concepto, o sea, y si no es que no sería jesuita, ¿no? Si no creo que puedo... vivimos una sociedad hiper motivada, hiper ruidosa, hiper gestionada, o sea, que gestiona cantidad de cosas continuamente y todas las imágenes, que tal, los móviles, tienes acceso a todo, a un mundo, vamos. Pero te digo una cosa, yo estoy experimentando algo que en gente joven, yo doy clase en la facultad y también doy en bachillerato, Para mí era impensable cuando yo estaba en el colegio que me pusieran a escuchar música y relajarme, porque me reía de cualquier chorrada, era imposible, no estaba preparado para eso. Y a estos chicos yo les pongo para relajarse, pero de cualquier edad, o les pongo esto, vamos a meditar, o vamos a rezar, o vamos a hacer una contemplación, o vamos, sin problema. Y entran, y después te agradecen. O sea, es verdad que están hiper motivados, pero también es verdad que descubren un valor en el silencio, Y yo creo que, y estas corrientes nuevas, pues muy de corte, bueno, pues oriental y tal, de relajación, de relajación, de meditación, de zen, de tal, está trayendo, porque es verdad que necesitamos pararnos. Y entonces el ser humano, a pesar de estar hipermotivado, también está generando esa necesidad de buscarlo por otro lugar, incluso pagando. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo soy optimista en eso, creo que es verdad que todo eso es cierto, pero también nuestra gente joven descubre un valor en eso y no le importa pagar, ¿vale? O no le importa acudir a un tipo de meditación o tal que le ayude a encontrarse consigo. Sí. Igual que también tienen un pavor a llegar a casa y no haya nadie, encienden luces, ponen televisión, ponen música, sí, pero es verdad que si se lo posibilita lo descubren y lo acaban buscando, y cada vez lo vemos más, necesito parar, y te lo dicen, necesito parar, y cuando tú le has mostrado y le has hecho, me dice, Kiko, necesito parar, y sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Usted? Sí, buenas noches. En el aspecto psicológico, el silencio pues sirve para tú pensar tus cosas, organizarte y saber todo lo que te rodea, pues sacar tus conclusiones, centrarte en lo que tú quieres. Pero también tiene un aspecto, el silencio, es bueno romperlo psicológicamente, porque si tú tienes pesares, preocupaciones,
incluso sensación de pecado, cuando lo hablas con otra persona, estás descargándote de ese pesar que tienes. Y la otra persona sí te habla y comparte contigo, esa ruptura de silencio puede ser buena psicológicamente. O sea que la comunicación, romper el silencio en ese sentido psicológicamente, aunque está todo aspectos. Un aspecto es meditar tú por dentro lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, tomar tus decisiones, sacar tus conclusiones de lo que estás haciendo. Pero cuando tú necesitas romper el silencio y oír sobre todo al otro, porque tú te descargas la confesión, por ejemplo. Tú cuando a un amigo le cuentas las cosas que quieras expresar, tú te alivias. Y si el otro encima te da alguna explicación, te encuentras mucho mejor. O sea que el silencio, psicológicamente, es bueno que alguien te lo rompa, porque tú lo inicias también. Porque necesitamos ser escuchados, ¿no? Claro, necesitamos escuchar y que nos escuchen. Y que nos escuche. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Hola. Enhorabuena a los 4 ponentes, a Gerardo y a todo en general. La historia del silencio yo creo que da para muchas tertulias y me ha encantado. Y escuchando, pues no voy a decir me ha gustado porque me habéis gustado en general los 4 mucho, pero es verdad que yo en mi interior he pensado, pues el silencio en muchas ocasiones hay que buscarlo, pero no siempre, porque es verdad que hay muchísima, la gente mayor, por ejemplo, que está tan sola, seguramente no buscará el silencio, busca compañía para que le ayuden a soportar ese silencio. Entonces, cuando el chico, no sé cómo se llama, Andoni. Sí, ha dicho que es verdad que hay que ser músico, pues sí, hay que tener silencio y silencios que nos gusten, porque es verdad que en muchas ocasiones buscamos el silencio que necesitamos, pero hay otras que necesitamos hacer ruido para que nos escuchen. Como los niños. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Claro. Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Claro. O sea que muy bien, que os invito que si queréis en otro momento hacer más tertulias sobre este tema, da para mucho. Pues lo tenemos en cuenta, muchas gracias. Paradójicamente el silencio va para hablar mucho, ¿no? El silencio da para hablar. Da para mucho, ¿eh? Da para hablar mucho, sí. Para hablar mucho, exactamente. Sí, hola, muy buenas. Agradecer a todos, por supuesto, vuestra intervención. Muchas gracias. Y agradeceros también este momento tan terapéutico que hemos tenido todos, porque hemos estado en silencio. Sí, correcto. Nosotros habíamos estado hablando, pero nosotros no estábamos oyendo. Entonces, pues, ha sido un silencio activo. Y ese es con el que me quedo, porque bueno, si luego nos ponemos a hablar sobre silencios pasivos, ahí tenemos un montón de procesos psicológicos del ser humano que van desde, no sé, ¿no? El que otorga, el que calla, el que medita, el que ora, en fin, hay muchísimos, ¿no? Y ausencia del mismo, sobre todo por las injusticias. Pero en fin, yo me quedo con lo positivo, que ha sido este rato tan agradable que nos habéis hecho pasar y de reflexionar, porque es lo que hemos hecho todos, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna persona más quiere preguntar? Sí. Quería hacer Hola. una pregunta un poco distinta, pero yo creo. ¿Hay un silencio masculino y hay un silencio femenino? Pues seguramente, pero no lo sé, vamos. Yo, seguramente, porque yo creo que enfrentamos el mundo de forma distinta. En pero el día a día, estoy seguro. estoy seguro que sí. La experiencia, ¿verdad? Tanto Cada silencio como persona. Mi silencio y el silencio ¿Y cuál de es, mi mujer. cuál es el significado de uno y cuál es el significado de Eso otro? es más complejo. Hay que Más ser- estando aquí mi mujer delante. Yo creo que el silencio es porque el que calla otorga. Sí, yo creo que hay diferencia entre el silencio masculino y el femenino, porque, bueno, yo a veces con el silencio quizá no sea solamente de masculino o femenino, sino de personas, cada uno quiera expresar
una cosa, ¿no? O sea, a veces que a través del silencio yo quiero que tú veas algo de mí o llamar la atención, ¿no? Como decía, hacer el ruido a través del silencio para que me prestes atención. O hay simplemente otras veces en el cual me callo, estoy en silencio porque quiero que ese tema acabe o tomar un respiro, ¿no? Entonces yo me lo llevaría más a personas que a hombre o mujer. Sí, yo creo que también, ¿eh? Estoy de acuerdo, porque si el silencio te conecta con tu esencia, somos todos diferentes, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Indudablemente puede haber masculino y femenino, pero tanto silencios como personas. ¿Por qué? Porque te conecta con tu esencia. Y la forma de conexión es por los canales que has tenido, por tu historia, por tus contextos, y desde ahí vas fraguando. Sí. Yo creo que más que por una parte biológica, ¿no? O del cerebro, ¿no? La parte derecha, parte izquierda y tal. Yo creo que es una cuestión también cultural, ¿no? A la mujer se la ha callado mucho más que al hombre. Y eso sigue. Está costando, ¿no? Yo creo que eso sí es evidente. Quizá en nuestra cultura, que yo lo sigo viendo, pero en otras culturas, y tú vienes ahora mismo de un viaje donde existen las castas, ¿no? Y muchas además. Entonces yo creo que ahí sí podríamos indagar y profundizar más que por una cuestión biológica. Yo creo que es posible también una cuestión biológica. Digo que es posible. Sí, porque, por ejemplo, un animal, vamos a un animal que nos sea un poco más lejano, ¿no? No canta igual, en algunos casos un animal femenino, un animal masculino, ni de la misma manera, quiero decir, y buscan expresar otras cosas diferentes. Siempre, eso sí, cuando se habla de masculino y femenino me gustaría decir que es tendencia, porque decía Gregorio Marañón, creo que saben quién es, el médico español por excelencia, el último probablemente así, un gran excelente, decía que lo masculino y femenino no es más eso que una tendencia. No habla de si la eliges o no, simplemente que es un círculo cerrado, ¿no? El hombre y la mujer vienen a ser la misma cosa, pero cada uno va hacia un lado, ¿no? Por decirlo de una manera, que les lleva a volver a unirse. Ese concepto también platónico que conocerán también, ¿no? Bueno, todo eso está ahí, pero hablando de tendencias, yo creo que sí, claramente, aunque cada día menos, también eso creo que todo el mundo lo observamos, ¿no? Cada vez más el hombre y la mujer pues tienden casi hacia lo mismo, sea lo que sea, ¿no? Por un lado o por el otro, pero también creo que cada vez se desvía más de su naturaleza, tanto el hombre como la mujer en sus experiencias vitales del día a día. Se desgajan de la naturaleza y viven en un mundo artificial, entonces es lógico que, por ejemplo, vamos a hablar, último que me callo, un desvío de la naturaleza es claramente un ministro de guerra no va a la guerra. No tiene sentido, ¿verdad? Como un ministro de guerra no va a la guerra. Si en la Edad Media, por entender un poco la Edad Media, había mujeres que combatían, pues sí, había algunas mujeres que combatían, muchas veces hubo casos, claro, pero en general combatían a los hombres, ¿no? Pero no porque estuviesen pensando, tengo que someter a mi mujer para que no combata, porque no, cada uno iba, yo creo que seguían un poco sus instintos cada vez y no tanto intelectualmente. Esa es mi opinión, pero hay muchas opiniones, ¿vale? Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? Hola, muy buena. Sí, yo me quedo mucho con María del Mar porque de hecho tú fuiste una persona que a mí me acercaste al silencio, a través de la naturaleza, y yo como mucha gente había vivido el silencio como un castigo, porque es como lo vende la sociedad, es como que es la soledad, es el silenciar, y realmente es todo lo contrario, es la conexión con uno mismo, y yo considero que es un estado que facilita el fin del sufrimiento, porque cuando tú eres capaz de conectar contigo mismo, se acalla completamente esa mente que tanto nos hace sufrir y te das cuenta que no estás solo. Ahí es cuando te das cuenta que no estás solo. Entonces nos lo venden completamente al revés para llevarnos a la soledad. Gracias. Muchas gracias. Una palabra muy interesante. Sí. Una reflexión muy, muy interesante. Es más, por eso nos da tanto miedo el silencio. Porque al final que el silencio, un encuentro contigo mismo, ¿no? Y eso da... con Dios. O sea, sí, que justo sí. en ese momento, por eso digo, te das cuenta que no estás sola. Ah, efectivamente. Ahí es cuando te das cuenta. Perdonar la reflexión. Yo siempre asimilo el silencio con conocimiento. Hace poco sufría yo solico en un sitio muy apartado y me recordó cosas que me ocurrió
y cosa que me da la sensación de hace muchos años, cuando digo muchos años, de muchas generaciones atrás. Yo creo que no quieren, y voy a entrar un poquillo ahí al asunto, no quieren que lleguemos a esa puerta, a esa llave, a través del silencio para que saquemos lo que tenemos almacenado. No le conviene. Exacto. Yo creo que ahí está el asunto. Sí. Grandes escritores del siglo XIX se han drogado, tomaban laudanum, tomaban opio, porque le abría esa puerta, y gracias a esos conocimientos nos han dado las obras tan increíbles, o esas reflexiones tan increíbles que nos han dado, ¿no? Entonces yo creo que ahora, digamos que nos maquillan a través de todo ese ruido, de todas esas imágenes digitales, como decía, ¿no? Y muchas cosas, que no es conocimiento, es un poco eso, mucho polvo. ¿Y qué nos pasa? Pues a través de asimilar, nos hacen creer que el silencio lo que hace asimilarnos que estamos mal, porque no quieren un momento dado eso, esa puerta, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la clave un poco, ¿no? De utilizar el silencio, algunos para pasar el dolor, otros para pensar y dar respuesta a un problema, otros para meditar, contemplar. Pero yo creo que el gran problema es de no digamos, poner una equivalencia de que el silencio con conocimiento. Yo hace como 3 semanas estaba en un desierto, montado en un camello con un otro señor delante, y un momento dado estaba solo. Y miraba de un lado a otro, no había ruido ninguno. Y la verdad es que un momento dado, solamente con el camello, este señor que, se había encendido un cigarrillo, que me pidió permiso, por cierto, y digo, no, tú a lo tuyo y yo a lo mío, ¿no? Y hubo un momento dado que me hizo sentir cosas que yo me daba la sensación que estaban muy lejanas. Y yo creo que es lo que no quieren justamente. Que el ser humano, hablaban del siglo XIX, de lo que era un ser humano, ¿no? O un señor del siglo XIX y lo que es el siglo XX. Yo creo que el siglo XX y el siglo XXI que estamos hoy en día hemos llegado a una progresión que somos capaces de entrever esa cerradura que tenemos ahí dentro, que nos permite sacar los conocimientos que hemos acumulado. Y eso yo creo que es el miedo verdadero. Y yo, si me permite, voy a ir un poco más para allá. Esto es algo que estoy experimentando, que experimento en mí, ¿no? Que al final, muchos en estos procesos de autoconocimiento, de silencio, como queramos llamarlo, los vemos a través del conocimiento. Y eso conlleva también que estemos en la mente, ¿no? Porque, por ejemplo, en la espiritualidad que yo practico, muchas veces es leer libros, hacer cursos, y no deja de quedarse como a este nivel, ¿no? Entonces creo que lo interesante es practicar ese silencio también fuera de ese conocimiento y de integrarlo como un poco más abajo, ¿no? Como a nivel del corazón, como a nivel de sentir, porque al final nos lleva todo también un poco a seguir utilizando, ¿no? la mente como ese músculo, ¿no? Que es la que alimenta todo este silencio. Creo que también un poco el reto es sentirlo, porque hay muchas veces donde nos quedamos solamente a este nivel, ¿no? Y creo que es muy interesante experimentarlo como tú comentas en esta experiencia, ¿no? De sentir ese movimiento en el camello y que me puede mover emociones en mí, ¿no? Entonces yo os invito a esa práctica del sentir sin más. El viernes que viene a las 7:30 venimos a hacer muchísimas gracias. Yo creo que vamos a dar por concluida esta tertulia. Espero que sea la primera de un ciclo que tenemos, idealizado un poquillo. Quería dar las gracias a los ponentes, en primer lugar, que sin ellos esto evidentemente es imposible. A vosotros, al público. A Carlos, por su labor audiovisual, que se publicará. A Carmen Gámez, por su predisposición, cuando la llamé. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y principalmente a la asociación que hace esto posible, porque esto lo cuida una gente anónima, que está aquí todos los días, que cuida de esto, que lo limpia, que hace que la cultura en Granada sea posible, que se hablen de estas cosas. ¿Dónde se habla del silencio?
pues realmente no se habla mucho del silencio, a no ser que te vayas a un retiro o que estés más metido en alguna congregación, alguna orden, etcétera, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo a la asociación, a ver si lo digo bien, Ars Conditus, a Gerardo Mitocayo, que no está hoy por aquí, que fue que fue la persona que propuso que se hablara del silencio. A Elisabetta, que es la mujer de Andoni, y que viven aquí con su hijo, que ha nacido aquí, y se llama Bernardo. O sea, que tiene mérito. Futuro reformador de Occidente. Exactamente, no quería que lo dijeras tú. Que es un niño guapísimo y además que tiene mucha suerte por criarse en un monasterio. Esto es una maravilla. Yo entré aquí de casualidad un día paseando, vi una puerta abierta, entré y me encontré a estas dos personas y digo Jesucristo y María Magdalena. Digo yo, si yo siempre tenía una pedra mística, digo, estoy teniendo suerte. Y entré aquí, enseguida empecé a hablar con ellos y llevo ya unos cuantos años que vengo de vez en cuando, voy trayendo amigos, va viniendo la gente, esto está hoy más lleno de lo que yo esperaba, o sea que hay aquí algo que se está cociendo que es muy interesante. Entonces, bueno, estoy muy agradecido, muy contento, muy feliz y creo que el silencio es muy importante en nuestras vidas, muy, muy importante. A ver qué puedo decir más. Puedo decir, lo tengo aquí anotado, un haiku japonés. Haiku japonés es un adagio zen que dice, es algo así que ellos son muy profundos, ¿no? Dice, después del canto del búho, el silencio de la montaña es aún más profundo. Con eso me quedo. Muchas gracias.